¿Qué dice la academia en RCN Radio? 8:47. Hemos contactado a Luis Carlos Reyes, que es profesor asociado de la Universidad Javeriana y es director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Y es que veíamos que publicaban justamente un nuevo reporte a propósito de cómo se han manejado los dineros para atender la pandemia en Colombia. Se cumplen, decían ayer del observatorio en la cuenta de Twitter, se cumplen 16 meses de la declaratoria de emergencia en el país. Desde el Fondo de Mitigación de Emergencias, creado para atender la crisis, se han desembolsado 32.3 billones y hay 20% sin utilizar. Entonces nos preguntamos aquí, eso sin utilizar, pues nos imaginamos que están para ser utilizados en los próximos meses, y nos preguntamos también, como se preguntan en el Observatorio Fiscal, en qué se han gastado los recursos de la pandemia. A ver si podemos dar algunos detalles. Muchísimas gracias, profesor Reyes, por atendernos. Buenos días. Buenos días, Yolanda. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos entonces de cuánto se ha gastado el Estado colombiano atendiendo la emergencia de la pandemia y en qué se ha ido ese dinero. Bueno, el Estado colombiano creó el FOME, el Fondo de Mitigación de Emergencias, para que fuera desde donde salen los recursos de atención a la pandemia. Y desde ese fondo, que actualmente tiene que tenía 40 billones de pesos, se han desembolsado, como ya lo mencionaba, 3,3 billones de pesos, y el principal gasto ha sido la salud, como uno lo esperaría. Entonces, de esos 32.3 billones de pesos, 10 se fueron a salud, 7 se fueron al ingreso solidario, 7,4 se fueron al ingreso solidario, que son estos 160.000 pesos por hogar a hogares muy necesitados cada mes. El siguiente programa más grande fueron subsidios a la nómina, principalmente el PAEF, que a cada empresa que haya demostrado necesidad económica se le dan 350.000 pesos por empleado, y 5 billones se fueron a otros programas sociales, como unas transferencias extraordinarias a beneficiarios de Familias en Acción, a Jóvenes en Acción, Colombia Mayor. Y pues básicamente con eso nos cubrimos la totalidad del gasto del gobierno. Pues hay unos rubros ahí de otros, garantías de créditos, pero pues es esto, o sea, es salud, es el ingreso solidario, y otras transferencias de programas sociales, más los subsidios a la nómina de las empresas. Profesor Reyes, el hecho de que de esos 40 billones, que hacen parte pues del FOME, se hayan invertido o gastado más de 32 billones, ¿qué significa? ¿Que se ha administrado bien el fondo o que tenían posibilidades de haber hecho mayores aportes en determinados sectores? ¿Qué evaluación hace de esos 32 y en consecuencia de los 8 y pico más o menos restantes billones de pesos? Bueno, esta es una suma relativamente pequeña a mi juicio. Estamos hablando de que en año y medio se ha gastado menos, o sea, se ha gastado alrededor del 3% del PIB, se ha desembolsado alrededor del 3% del PIB. El gobierno pues inicialmente estaba hablando de un 11% del PIB, pero ahí estaba sumando un poco peras por manzanas. En general estos subsidios, considero, sobre todo los subsidios a la nómina, fueron insuficientes. Sí, o sea, 350.000 pesos por empleado le ayudan a una empresa que de todas formas seguramente iba a seguir andando, pero las empresas que no tenían con qué pagar la nómina por haberse arruinado en medio de la cuarentena estricta, si me pagan 350.000 pesos por empleado, no alcanzo ni siquiera a cubrir un salario mínimo completo. Y la verdad sí había más de dónde. Una cosa que hicimos en el observatorio fue leer con detenimiento las actas del comité administrador del FOME, que las obtuvimos por derecho de petición, y en estas discusiones pues se limita la cantidad de dinero destinado a estos subsidios a la nómina sin un criterio específico, excepto pues que no se puede gastar mucha plata, pero uno ve las finanzas del país y realmente se habría podido hacer más por proteger el empleo.
Comparando un poco los recursos que se tienen para atender la pandemia versus lo que se ha desembolsado y lo que se tiene allí todavía en caja, si lo podemos decir en esos términos, ¿allí vamos bien o estamos demorados en desembolsos? Es decir, estamos hablando de un 80% que se ha desembolsado, de lo que se tiene, que son 40 billones. Se ha desembolsado poco más de 32 billones, quedan 8. ¿Vamos bien en esa materia? ¿Tendría que ponérsele un poquito de mayor acelere o estamos bien para tener recursos y atender lo que haga falta? Bueno, en este momento yo diría que, por ejemplo, por el lado de los subsidios a la nómina, los trabajos que se iban a perder con la pandemia ya se perdieron. Es difícil, esta es una de las principales críticas que uno puede hacer, y es que es muy difícil tener un plan peso por peso de qué se planea hacer con la plata que queda en el saldo del FOME. De hecho, pasa con todo el presupuesto general de la nación, pero es particularmente visible en la pandemia. Sin embargo, pues ya de esta plata se han desembolsado recursos para el pago de vacunas. O sea, parece que los planes están en marcha y se ha ido desembolsando lo que se tenía planeado hacer. Eso está más o menos bien. Y pues ya un montón de cosas que se pudieron haber hecho, creo que sería tarde para empezar a hacerlas. Entonces creo que la ejecución no está mal. Profesor Reyes, estamos en la situación de una nueva reforma tributaria. ¿Puede hacer un rápido balance de esa reforma? ¿Cómo le parece? ¿Qué le parece? ¿Lo bueno, lo malo y lo feo, digámoslo así? Creo que lo bueno es que no se toca el IVA, no se toca los ingresos de los asalariados. Y la principal fuente de recaudo son las empresas a las que se les habían hecho grandes recortes tributarios en el 2018 y 2019. O sea, tiene sentido que quienes se habían beneficiado de recortes de impuestos grandes antes de la pandemia, pues ahora sean los primeros en solidarizarse. Eso sería lo bueno. Lo malo es que todavía no hay claridad, no se ha presentado un articulado específico que diga si esa echada para atrás de recortes de impuestos es permanente, o si, como lo había propuesto la ANDI, es simplemente ponerle pausa a un plan de recorte de impuestos y entonces nos encontramos con una situación parecida en unos años, de pronto en el próximo gobierno. Y algo definitivamente feo es que ya dentro de lo que circuló el gobierno ayer se está contemplando, eso lo llaman una normalización tributaria, lo que es pues una enésima amnistía a personas que han estado ocultando activos por fuera del país y les permite legalizar esos activos a un costo bastante bajo, tanto que pues, si uno está en esa situación le salió mejor el negocio de no haber pagado impuestos y esperarse la amnistía. Y en Colombia hemos tenido una historia de tantas y tantas amnistías a personas de altos patrimonios que ocultan sus ingresos, que la verdad sorprende que se siga haciendo esto. O sea, si uno, el mensaje que con esto manda el gobierno es que si uno le esconde plata al Estado, pues lo mejor es seguir diciendo mentiras y esperarse al próximo borrón y cuenta nada. Muy bien, pues profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, que tenga usted buen día. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo. Es Luis Carlos Reyes, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, profesor asociado a la Universidad Javeriana, y es que han reportado en las últimas horas una información sobre cuánto se tiene en el fondo para atender la emergencia derivada de la pandemia, cuánto se ha desembolsado y cuánto falta por desembolsar. Se han dado 40.5 billones para este fondo de mitigación de emergencias, en este caso de la pandemia. Se ha desembolsado el 80%, 32 más o menos billones. Quedan pendientes 8.2 billones de pesos para atender la emergencia. Ellos hacen el análisis de cómo se ha venido gastando este dinero. Dice que va bien, aunque evidentemente consideran que hay algunos sectores que hubieran podido tener un poquitico más de apoyo, como el subsidio a la nómina, considera que son insuficientes. Análisis de cómo se ha venido manejando la emergencia. 8 de la mañana, 57 minutos. Estamos en RCN Radio.